Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre los resultados científicos en 10 países e instituciones que viajaron a China para investigar los orígenes del COVID-19. Más adelante le tendremos los detalles de los resultados de lo que encontraron este grupo de científicos provenientes de diversos países e instituciones. La Organización Mundial de la Salud presenta un nuevo plan a 10 años para ir contra enfermedades tropicales desatendidas. Suman ya 35 países en Europa que iniciaron con el proceso de vacunación, pero hay que protegerse con la nueva cepa, más bien protegerse de la nueva cepa, es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud. Le tendremos también información sobre lo que han dicho algunos laboratorios respecto a la eficacia de sus vacunas de cara o en medio de la variación del virus del SARS-CoV-2. Novavax reporta 89% de efectividad en su vacuna contra COVID-19, mientras que la ivermectina, este medicamento que ha resultado tan controvertido, no podrá usarse para tratar COVID-19. En un año, América Latina pierde 1 millón de habitantes debido a la pandemia de COVID-19. Nuestros reportes vendrán desde Guatemala y Colombia, así que, como usted puede ver, un programa amplio, diverso, con mucha información. Vamos a nuestra pieza que da marco, que da contexto al programa de hoy. Es nuestra compañera Rocío López Fonseca quien nos presenta el reporte. A un año de que se originó el nuevo coronavirus que ha causado en el mundo miles de muertes y millones de contagios y una crisis económica y social sin precedentes, la Organización Mundial de la Salud dijo que es muy pronto para saber dónde se originó el nuevo coronavirus. Un equipo de expertos de 10 países y varias instituciones colaboradores de la OMS llegó el 14 de enero a Wuhan para investigar los orígenes del nuevo coronavirus. Todas las hipótesis están sobre la mesa. El encargado de emergencias sanitarias del organismo internacional, Michael Ryan, dijo que es demasiado pronto para llegar a una conclusión sobre el lugar donde nació este virus, ya sea en China o fuera de ese país. A su llegada, los miembros de la misión fueron trasladados a un hotel para una cuarentena de 2 semanas. China ha insinuado varias veces que el coronavirus surgió fuera de sus fronteras, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta las cifras más actuales que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud respecto a esta pandemia. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El último viernes de enero lo vamos a acabar superando con toda probabilidad los 101 millones de infectados en todo el mundo, después de que ayer jueves la Organización Mundial de la Salud confirmara que los casos notificados habían alcanzado ya los 100 millones. De estos 101 millones de casos, sabemos que han muerto 2.180.000 personas. O dicho de otro modo,
En este año de pandemia han fallecido, que sepamos, 2 de cada 100 contagiados por el virus. Si nos fijamos en los últimos datos, la tasa global de nuevos casos diarios muestra una curva en descenso tras haber alcanzado sus niveles máximos hacia el día 10 de enero. Sin embargo, no se registra la misma tendencia en muertes diarias, con una gráfica aún ascendente en la última semana. América se mantiene como la región más afectada por el coronavirus. Aquí se registran 4 de cada 10 contagios confirmados en el mundo desde el inicio de la pandemia y casi la mitad de los decesos. En Europa se han detectado 1/3 de los contagios y de las muertes globales. Ambos continentes muestran una tendencia a la baja en casos diarios desde hace 2 semanas, que no se traduce todavía en las tasas de fallecidos, aún al alza en el continente americano y estables en el europeo. También debemos señalar que de los 101 millones de contagiados, 73 millones de pacientes han superado la enfermedad del COVID-19 y de los 26 millones de casos activos se mantiene estable desde hace meses el bajo porcentaje de quienes están en estado grave o crítico. Son 4 de cada 1000, o en números totales 110.000 personas en estos momentos. Las redes sanitarias nacionales también muestran que las dosis administradas en todo el mundo de vacunas contra la COVID-19 superan ya los 80 millones. Eso supone más del 1% de la población mundial, pero está todavía lejos del 20% que la OMS se ha propuesto lograr antes de finales de este 2021, o del 70% que los expertos consideran necesario para lograr la inmunidad de grupo. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Roberto, por esta información. Con base en este análisis que nos presenta nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE, decía él, 2 de cada 100 personas estarían muriendo hoy por hoy a consecuencia de COVID-19. Es decir, de cada 100 infectados, de acuerdo a las estadísticas que hasta ahora ha presentado la Organización Mundial de la Salud, de cada 100, 2 estarían muriendo. Sin embargo, también, como bien lo decía Roberto Castañares, esto es con base en las cifras oficiales. Habrá que ver qué tanto estas cifras se acercan a la realidad. En diferentes países se han observado algunos cambios o diferencias en las estadísticas, depende de quién las presente. Y bueno, lo que han dicho las autoridades en diferentes países es que algunas veces tardan en llegar estas cifras para sumarse a los números oficiales. En fin, en el tema que hoy estamos abordando, seguiremos de cerca lo que han hecho los científicos y médicos que visitaron recientemente China para conocer más sobre el origen del virus SARS-CoV-2. Bueno, mientras nos lo presentan este informe que forma parte precisamente de esta investigación que un grupo de científicos están llevando a nivel mundial y que, hay que decirlo, no estuvo exenta de controversia debido a que se había informado que habían presentado ciertos obstáculos para ingresar a China. Vamos al siguiente informe. Comienzan los trabajos en China por parte de los científicos de la OMS que llegaron hace 14 días al país, donde al parecer se originó la pandemia, para descubrir de dónde salió el virus. Tras 2 semanas de cuarentena en el hotel de Jade, arrancó ya la parte más importante de la misión de la comisión de 14 científicos. Sin embargo, aún desconocían a qué información podrán tener acceso y los lugares que podrán inspeccionar. Desde los primeros meses que inició la pandemia, la Organización Mundial de la Salud había informado que enviaría una comisión para investigar, pero no fue sino apenas hace 14 días que arribó el equipo de científicos al gigante asiático en medio de una misión complicada y salpicada de retrasos y enfrentamientos entre China y Estados Unidos, pero que puede ser clave para investigar de forma independiente cómo se originaron los primeros casos conocidos del virus, que continúa asediando a la humanidad. Wuhan fue el primer lugar del mundo donde se identificó al patógeno a finales de 2019, y es ahí donde los científicos internacionales seguirán la pista de los primeros contagios, relacionados supuestamente con el mercado de pescado y mariscos, donde se vendían también animales salvajes. Aunque hay varias hipótesis, se cree que el virus proviene de los murciélagos y que inicialmente se propagó desde el mercado húmedo.
La OMS insiste en que la visita estará estrechamente ligada a la ciencia de cómo el virus, que ha matado a más de 2 millones de personas y devastado la economía mundial, pasó de los animales a los humanos, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud presenta un nuevo plan a 10 años para ir contra enfermedades tropicales que hasta ahora han sido desatendidas. El organismo internacional puso en marcha la nueva hoja de ruta sobre las enfermedades tropicales desatendidas para combatir 20 enfermedades que afectan a más de 1.000 millones de personas, que en su mayor parte viven en situación de pobreza en lugares donde escasea el acceso a servicios de salud de calidad, agua potable y saneamiento. Entre los objetivos de esta hoja de ruta, cuyo lema es poner fin a la desatención para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, figuran erradicar la dracunculosis y el PIAN, y reducir en un 90% las necesidades de tratamiento de aquí a 2030. El plan consiste en reducir en un 90% el número de personas que requieren tratamientos contra estas enfermedades, lograr que 100 países hayan eliminado al menos una, erradicar al menos 2 de estas enfermedades y reducir en 75% los años de vida ajustados en función de la discapacidad en relación con estas enfermedades. La característica principal de esta hoja de ruta es que pone el foco en las personas. Con este fin se deben desarrollar una acción multisectorial para aplicar programas que abarquen las 20 enfermedades y promover la equidad y la participación de cada país. Para lograrlo, los problemas deben ser sostenibles, basarse en objetos cuantificables y contar con una financiación interna suficiente en cada país, informó Elizabeth Ortiz. Una vacuna experimental, la de Novavax, es un 89% efectiva contra COVID-19, de acuerdo con los resultados de ensayos clínicos finales en Reino Unido y Sudáfrica, dijo este jueves la farmacéutica. Novavax también dijo que la vacuna candidata parece ser casi tan efectiva contra las variantes del nuevo coronavirus identificadas en ambos países. Un estudio en 15,000 personas de entre 18 y 84 años en Reino Unido aún se está llevando a cabo, pero un análisis interno encontró que 62 participantes han sido diagnosticados con COVID-19 hasta la fecha. Solo 6 de ellos habían recibido la vacuna y a los demás se les aplicó un placebo. El estudio se llevó a cabo mientras circulaba la variante británica más fácilmente transmisible y el análisis preliminar sugiere que la vacuna fue un 85% eficaz contra esa mutación. Así lo anunció la empresa estadounidense en un comunicado, aunque no dio los datos del ensayo. En un segundo ensayo realizado en Sudáfrica, la vacuna fue algo menos efectiva. En esa región prevalece una variante preocupante llamada B1. Esta variante contiene mutaciones en la proteína espiga que cambia su forma y podría dificultar que los anticuerpos la reconozcan. En el ensayo de Sudáfrica, realizado a más de 4,400 personas, la vacuna fue 60% efectiva en la gran mayoría de las personas que eran VIH negativas, dijo Novavax en un comunicado. La vacuna tuvo una efectividad general de 49.4%, contando también a los pacientes VIH positivos. La mayoría de los casos del virus vistos en el ensayo tenían la nueva mutación de Sudáfrica, según la compañía. Vamos a hacer una pausa, es breve, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Vamos a Guatemala, ahí se encuentra nuestro compañero Javier Corleto, él es jefe de TV USAC Guatemala y como todas las semanas nos presenta el corte más reciente, la situación por la que hoy atraviesa este país. Javier, qué gusto saludarte, adelante con la información. Los televidentes del programa Coronavirus, la pandemia en toda Iberoamérica.
En especial un saludo para ti, Belén. En esta última semana del mes de enero del 2021, en Guatemala los datos son los siguientes: 155.459 casos acumulados, 140.308 casos recuperados, 9.665 casos activos y 5.486 fallecidos. El gobierno de Guatemala restringió desde este martes 26 de enero del 2021 el horario en centros comerciales como parte de las nuevas medidas para controlar el contagio de la segunda ola de COVID-19. Enfermedad que ya causó la muerte de más de 5.000 personas en el país desde marzo del 2020 a la fecha. En un acuerdo publicado en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala explicó que esos lugares, así como las tiendas de conveniencia de barrio y supermercados, deben estar cerrados a partir de las 7 de la noche y el horario para la venta de bebidas alcohólicas será a las 21 horas en bares y restaurantes. Los mercados a nivel nacional estarán abiertos de 5 de la mañana a 17 horas. Las medidas buscan prevenir el contagio de la segunda ola de COVID-19 en la que se encuentra actualmente Guatemala. Como parte de las acciones que la ministra de Salud Pública, doctora Amelia Flores, impulsara para acercar los servicios de salud a la población guatemalteca y prevenir el contagio de COVID-19, inician con 3 laboratorios móviles que recorrerán áreas con mayor afluencia de personas. Como primer punto de prevención se está iniciando el recorrido en mercados de la ciudad de Guatemala. Esta estrategia busca la detección temprana y búsqueda activa de la población con COVID-19, priorizando a las personas de riesgo en lugares accesibles y así realizar diagnósticos oportunos que permitan aislamiento, atención integral y conocer el comportamiento de la enfermedad. El relajamiento de una buena parte de la población guatemalteca durante las fiestas de fin de año empieza a tener impacto en las estadísticas de casos de coronavirus. Las autoridades de salud aseguran que en los últimos días se ha registrado un repunte y reconocen un incremento en casos de coronavirus. La Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, en Guatemala, exige control para el cumplimiento de medidas de prevención. Asimismo, la Defensora de la Salud Pública de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Zulma Calderón, añadió que el Ministerio de Salud carece de una campaña de comunicación efectiva. De no cumplir con las medidas de prevención, nos hemos olvidado de controlar las medidas en el transporte colectivo. Hemos caído en el problema de que si el país está abierto, todos podemos ir a cualquier sitio en el país. La Universidad de San Carlos de Guatemala sigue apoyando a la población guatemalteca enviando personal profesional para ayudar a salir adelante con proyectos de autosostenimiento, víveres y otro tipo de ayuda para la población más afectada con COVID-19. Para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Corleto, TV USAC Guatemala. Muchas gracias, Javier, y por supuesto un saludo, un abrazo a nuestros hermanos guatemaltecos. Y mire, suman ya 35 países en Europa que iniciaron el proceso de vacunación, pero hay que protegerse de la nueva cepa, es lo que asegura la Organización Mundial de la Salud. Son 35 países de la región de Europa los que iniciaron la vacunación contra la COVID-19, con la aplicación de 25 millones de dosis. Sin embargo, es una paradoja porque las comunidades sienten que se vislumbra un final con el biológico, pero al mismo tiempo deben aplicar medidas restrictivas ante la nueva amenaza de las variantes del virus, lo cual está provocando tensión, angustia, fatiga y confusión, explicó Hans Klug, director regional de la OMS en Europa. Un total de 35 países de la región de Europa han iniciado la vacunación, administrando 25 millones de dosis. Estas vacunas han demostrado la eficacia y seguridad que todos esperábamos, y deberíamos hacer una pausa para reconocer a dónde nos ha llevado la ciencia y la determinación, ya que el virus SARS-CoV-2 fue identificado hace un año. Esta empresa monumental liberará presión sobre nuestros sistemas de salud
y sin duda salvará vidas. A la fecha, 33 países europeos reportaron casos de la variante inicialmente identificada en el Reino Unido, mientras que 16 reportaron la detectada en Sudáfrica. Los confinamientos, introducidos para limitar la propagación del virus y en particular las nuevas variantes más transmisibles, han dado como resultado una disminución de nuevos casos en la región. 30 países han experimentado una baja significativa en la incidencia acumulada de 14 días. Son 7 países más que hace 2 semanas. Sin embargo, las tasas de transmisión en Europa siguen siendo muy elevadas, lo que afecta a los sistemas de salud y exige los servicios, por lo que es demasiado pronto para aliviarlo. Más de 700.000 europeos perdieron la vida a causa del virus, informó Elizabeth Ortiz. Así es, esta paradoja en la que hoy por hoy está sumida la humanidad. Por una parte, el avance progresivo, el avance importante en cuanto a la vacunación de la población, pero por otro lado, la aparición de las nuevas cepas que genera muchísima incertidumbre sobre qué pasará con estos biológicos, si continuarán siendo efectivos y protegiendo en los altos índices que hasta hoy por hoy se han conocido. Ya le decíamos que Novavax acaba de anunciar la efectividad de su vacuna, una vacuna muy aceptable, por arriba del 80%. Sin embargo, y dentro de las noticias no muy buenas, habrá que decir que la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson fue eficaz en su estudio de fase 3, aunque algo menos que las fórmulas de las 2 dosis. Esta empresa obtuvo un 66% de éxito global en inmunizar a los voluntarios, el mismo porcentaje que se dio en Latinoamérica. Sudáfrica, donde surgió una nueva variante del virus, tuvo el resultado menos alentador. Johnson & Johnson informó que su vacuna contra COVID alcanzó el 66% en la prevención de COVID-19 con síntomas leves y de un 85% en evitar el desarrollo de enfermedades graves, según los resultados del ensayo de fase 3. Los datos provienen de más de 44,000 voluntarios en los Estados Unidos, Sudáfrica y varios países de América Latina. La empresa estadounidense que fabricó la vacuna junto con Janssen Pharmaceuticals está lista para solicitar a la Administración de Alimentos y Medicamentos una autorización de uso de emergencia la próxima semana. La agencia reguladora podría autorizar la vacuna a fines de febrero y así se convertiría en la tercera contra la enfermedad de COVID-19 disponible en Estados Unidos, junto con Pfizer, BioNTech y Moderna. Un equipo de científicos encargado de la fabricación del inoculante aseguró estar eufórico y alegre ante los resultados de la fase 3. Tenemos una sola inyección y ahora hemos producido datos que dicen que nuestra vacuna es altamente efectiva. 85% contra casos graves de COVID y 100% efectiva contra hospitalización o muerte, dijo el doctor Mathai Mamen, director global de investigación y desarrollo de Janssen, a algunos medios de comunicación, cadenas internacionales. Nuestro objetivo era producir una vacuna para el mundo que sea de fácil uso, fácil distribución y que actúe en contra de la prevención de la forma de COVID-19 que le preocupa a la gente, dijo Mamen, en referencia a una enfermedad que puede provocar graves enfermos en casa y la hospitalización o la muerte. En un comunicado de prensa, Johnson & Johnson dijo que la vacuna también es segura. Los voluntarios experimentaron reacciones leves después de la inyección y menos del 10% tuvo fiebre. Estamos encantados de ver que esta vacuna tiene una buena eficacia contra enfermedades leves y una eficacia sobresaliente contra enfermedades graves en todas las regiones geográficas estudiadas, dijo el doctor Baruch del Centro Médico Vet Israel, que colaboró con Johnson & Johnson en el desarrollo del ensayo. El preparado de Johnson & Johnson, y quizá aquí es esta parte que debe llamar la atención, se llevó a cabo en Estados Unidos, Sudáfrica y América Latina. El experimento clínico masivo, en el que participaron más de 44,000 voluntarios, se realizó en países donde luego surgirían nuevas variantes del coronavirus, a menudo reemplazando las versiones anteriores. Sudáfrica, en particular, alberga una variante que parece no solo más transmisible, sino que también aparentemente puede mitigar el efecto de otras vacunas existentes. Mientras tanto, América Latina presenta una cepa brasileña más transmisible que comparte
algunas de las mismas mutaciones. Así que, por lo pronto, este ensayo de la vacuna Johnson & Johnson ha demostrado el 72% de efectividad en Estados Unidos, 66% en América Latina y 57% en Sudáfrica. La compañía informó que podrían entregar 100 millones de dosis a los Estados Unidos para junio si la FDA da luz verde al ensayo. Interesante este estudio que ha presentado Johnson & Johnson, y así cada día vamos conociendo los resultados de la fase 3 en el que hoy por hoy se encuentran inmersos incluso algunos otros laboratorios. Esto también estaremos hablando un poco más adelante. Mientras tanto, mire usted, en América Latina se ha perdido a 1 millón de habitantes por la enfermedad COVID-19. América Latina rebasó el 1 millón de personas que murieron a causa de complicaciones por la COVID-19. Es el total de la población de muchas ciudades. El peso de estas pérdidas es incalculable, lamentó la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne. Más de 44 millones de personas en las Américas se infectaron con la COVID-19, incluidos más de 2 millones en tan solo una semana. La epidemia de la COVID-19 ha ocasionado una triple crisis en toda la región que ha devastado los sistemas de salud, fracturando la protección social y desestabilizando a las economías. La pérdida de 1 millón de personas a consecuencia de este virus debería servir como un llamado urgente a que debemos hacer aún más para protegernos a nosotros mismos y a los demás de enfermar, lo cual incluye fuertes llamados a actuar para reforzar las medidas de salud pública que son necesarias ahora en cada uno de los sitios donde se están viendo los brotes. Más de 1 millón de trabajadores de la salud en la región enfermaron de COVID-19 y al menos 4,000, la mayoría mujeres, han muerto, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más noticias. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, y como siempre es un gusto estar acompañada ahora a la distancia, pero con el gusto de siempre, del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Querida Belén, buen día, qué gusto saludarte y saludar a nuestra amable audiencia. Claro que sí, doctor, igualmente. El tema que hoy nos ocupa, doctor, tiene que ver con un asunto que resultó polémico al inicio, y nos referimos a este grupo de científicos, de médicos, enviados por la Organización Mundial de la Salud a China para indagar un poco más sobre el origen de esta pandemia, y nos referimos particularmente al surgimiento del virus del SARS-CoV-2. Y decíamos polémico, doctor, porque al principio se registraron algunas trabas para que pudieran ingresar a China. Finalmente lo consiguieron y están realizando ya esta investigación. ¿Por qué es importante este acontecimiento, doctor? Bueno, es muy importante, Belén, porque en una enfermedad de esta naturaleza, nueva, pero además que ha alcanzado las dimensiones que hoy por hoy tenemos con COVID-19, en donde ya se han rebasado los 100 millones de personas afectadas en el mundo, es fundamental identificar cómo surgió, de dónde surgió este patógeno, si realmente algunas especies animales, como el caso de murciélago y pangolín, fueron especies de origen y de carácter intermedio para luego llegar al ser humano. También es fundamental para identificar si existió una cadena de transmisión directa entre seres humanos al inicio de este brote, y por otro lado, bueno, pues se tienen que identificar factores ambientales que pudieran haber también contribuido a la aparición de esta nueva enfermedad, y todo lo anterior precisamente para anticiparse ante riesgos futuros. Hay que recordar que hace 10 años tuvimos a otro coronavirus causando enfermedad
al ser humano, que por fortuna no se extendió más allá de la península arábiga. Fue exclusivamente Arabia Saudita la afectada, y hace 20 años tuvimos otro coronavirus que también afectó a algunos países orientales, pero con alto riesgo de haberse convertido en una pandemia. Entonces, por eso es fundamental investigar el epicentro de origen, y bueno, hubiera sido idóneo que la investigación ocurriera en los primerísimos días, y efectivamente eso generó mucha polémica, porque recordarás, tanto la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, entonces su presidente Donald Trump, y las autoridades chinas se enfrascaron en un conflicto significativo, porque en diversos momentos se pensó que China había tardado en emitir información a la Organización Mundial de la Salud para que acudiera este comité exprofeso a investigar el origen del brote. Pero digo, hacerlo en este momento es importante, pero lo hubiera sido mejor exactamente al principio de la pandemia. Doctor, además, considerando el tipo de gobierno que hoy tiene China, se antoja también un poco, digamos, preocupante que no se permita el acceso libre, total, transparente a los espacios donde estos médicos y estos científicos deberían investigar, doctor. Sí, definitivamente, Belén. Precisamente por eso los países y las regiones se convierten en parte de la Organización Mundial de la Salud para cooperar en aspectos como este y en otros de muy diversa índole, como el caso de el esfuerzo compartido COVAX para tener vacunas a mayor escala y con mayor rapidez, pero sobre todo la investigación de un brote que puede tener riesgo de convertirse en epidemia o pandemia, como fue este caso, como ha sido el caso, por ejemplo, latente del ébola en centro de África, en donde sí ha sido importante la investigación de la Organización Mundial de la Salud de estos brotes que han ocurrido en algunos países de África, y que afortunadamente con la intervención oportuna han tenido tal cerco sanitario que no han expandido a otros continentes, por fortuna. Bueno, pues lo mismo debió haber ocurrido con respecto a COVID-19 en su momento, allá en diciembre del 2019, Belén. Claro, doctor, y en descargo de China habría que decir que ofrecieron al mundo de manera muy temprana el ADN o el genoma de cómo estaba conformado precisamente este virus, lo que ha permitido, doctor, lo hemos dicho y usted lo ha comentado aquí en reiteradas ocasiones, avanzar mucho más rápido en encontrar un biológico contra esta enfermedad del COVID-19. Efectivamente, a escasos 22 días ya ellos habían hecho una definición muy clara del genoma viral, lo que permitió muy pronto tener pruebas de laboratorio primero y después el desarrollo de vacunas como las que en este momento tenemos a nivel mundial. Doctor, ¿qué podríamos aventurar, quizás, si me permite la expresión, en torno a esta investigación que están haciendo los científicos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué tipo de informes se espera? ¿Qué más habría que conocer en torno a lo que hoy se sabe en torno al virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19? Mira, seguramente va a ser muy difícil encontrar de forma viva virus en los lugares en los que pudo haberse originado esta pandemia, en específico en este mercado municipal de Wuhan, el mercado de especies vivas, de donde aparentemente surge esta nueva enfermedad. Si en este momento no hay especies animales vivas en ese lugar, difícilmente vamos a poder o van a poder quienes están haciendo esta investigación tener virus
para estudiarse en el laboratorio, para identificar mutaciones, para identificar si permanece el genoma intacto como hace un año y fracción, pero lo que sí se puede en un momento identificar es a través de estudios de genómica forense, si existió alguna serie de mecanismos que de manera más fácil y rápida generaron transmisión de este nuevo patógeno entre diferentes especies animales, y eso puede ser de utilidad precisamente para que a través de estas investigaciones se pueda evitar en el futuro el brote de nuevas enfermedades, no solo causadas por coronavirus, sino por otro tipo de patógenos. Y también a través de investigaciones de esta naturaleza, bueno, se puede identificar qué condiciones hicieron propicias la transmisión de especies animales al ser humano, y ya entre los seres humanos lo que representó ese primer brote. Fíjate, Belén, que en el mes de enero del 2020 yo hice la primera revisión de esta enfermedad publicada por la Organización Mundial de la Salud alrededor del 6 o 7 de enero. Yo leo la publicación precisamente primero en uno de los órganos oficiales de la Organización Mundial de la Salud y luego en los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta, y me entero que habían ocurrido ya 76 casos aproximadamente a solo un mes de distancia de que apareció la enfermedad, y prácticamente el 90% de ellos habían sido personas trabajadores del mercado de Wuhan de especies vivas o personas que habían acudido a este mercado. Entonces, no queda lugar a dudas de que ese fue el sitio de origen de esta nueva enfermedad. Claro, un mercado, doctor, que también leíamos en algunas crónicas, reabrió, aunque hay que decirlo también con algunos ajustes o en algunos cambios, mientras la ciudad de Wuhan, a más de un año de que se registró este brote, ha tenido episodios prácticamente de normalidad. Es verdad y también es cierto que China, al igual que el resto de los países en el mundo, ha tenido estos altibajos en los que también ha tenido que recluir de nueva cuenta a su población, pero que en términos generales prácticamente ellos en unas cuantas semanas lograron controlar pues la intensidad, por lo menos en la transmisión de esta enfermedad, doctor. Aislamiento total social y una vigilancia estrecha de parte de la autoridad, incluso con la fuerza pública, si bien no con abusos, pero bueno, el sistema político económico de China pues de alguna forma permite con verticalidad lograr ese tipo de disciplina de aislamiento social, lo cual dio como resultado efectivamente que, habiendo sido el epicentro, China finalmente es hoy por hoy uno de los países menos afectados por la pandemia, Belén. Doctor, le quiero preguntar, si me permite, nos quedan unos minutitos para irnos a la pausa, doctor, pero quiero aprovechar también su presencia para comentar sobre una noticia que ha acaparado también muchos titulares en las últimas horas y que tiene que ver con un medicamento, doctor, que ha resultado bastante polémico. Me refiero a la ivermectina, este antiparasitario que algunos organismos, algunas instituciones no recomendaban, pero luego la Organización Mundial de la Salud ha realizado investigaciones sobre estos fármacos que sí podrían ayudar a combatir el virus del SARS-CoV-2. ¿Qué sabemos de este medicamento, doctor? Mira, sabemos lo siguiente, Belén. Este medicamento sí tiene actividad contra el virus SARS-CoV-2. Una actividad que primero fue demostrada en el laboratorio in vitro, en donde cierta concentración de la ivermectina logró inhibir la presencia del virus o la reproducción del virus
en células, insisto, en experimentos de laboratorio. Sin embargo, la concentración de ivermectina que lograba esto era una concentración muy alta, que para poderse lograr en la sangre o en los tejidos humanos se necesita tomar una dosis muy alta de ivermectina. Claro que empezaron a llevarse a cabo estudios diversos con este fármaco en pacientes con COVID-19. Y hay un estudio grande, uno de los más importantes publicados, que son retrospectivos, es decir, no fue diseñado hacia incorporar pacientes y estarlos siguiendo de manera prospectiva, fue al revés. Se comparó a los que habían recibido ivermectina contra los que no habían recibido ivermectina y habían tenido tratamientos estándar en el ámbito hospitalario, eran pacientes delicados. Y se encontró que en el grupo que recibió ivermectina hubo una menor mortalidad por todas las causas que en el grupo que no se recibió este fármaco. Al hacer un análisis comparativo estadístico, sí se encontró diferencia significativa, pero Belén, ¿por qué ha sido polémico? Porque como fue un estudio retrospectivo, muchos pacientes en ambos brazos del estudio habían recibido otros fármacos como hidroxicloroquina, como acitromicina, habían recibido dexametasona o metilprednisolona. Es decir, había variables no bien controladas en los dos brazos de análisis de este estudio comparativo. Entonces, lo que hace un mes publica la Organización Mundial de la Salud y los Centros para Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos es que aunque existe este estudio que le da una ligera ventaja a el uso de ivermectina contra no haberla utilizado en pacientes delicados, todavía no se puede tener una absoluta conclusión en tanto no existan estudios prospectivos, es decir, diseñados ex profeso para comparar realmente el si utilizarla contra placebo podría realmente mostrar resultados significativos a favor de ivermectina. Yo quiero decirte, para cerrar este comentario, lo siguiente, Belén. Siempre me ha parecido que los médicos que alguna vez han prescrito ivermectina para COVID-19 o que lo hemos hecho, y digo lo hemos hecho porque alguna vez yo también he hecho esa prescripción, ha sido esporádico, pero lo he hecho. Es porque, Belén, cuando encontramos una publicación a favor y no tenemos muchas cosas más a la mano, lo que queremos es salvar vidas, lo que intentamos es ofrecer algo, aunque sea un poco, cuando no tenemos un antiviral específico, potente, eficaz y seguro. Es como la hidroxicloroquina que fue tan promisoria al inicio, Belén. Un infectólogo que me diga que no ha prescrito hidroxicloroquina o que no prescribió en su momento hidroxicloroquina, quisiera yo encontrar. Yo creo que todos en algún momento prescribimos porque era lo que teníamos en estudios preliminares que eran promisorios y lo insisto, esas medidas que a veces son de salvamento al no tener a la mano un antiviral específico, pues son con la buena voluntad de poderle brindar algo a los seres humanos que están en riesgo de gravedad o de fallecimiento. Entonces, no descartemos que estudios prospectivos nos den algunos resultados interesantes con respecto a ivermectina. No los tenemos todavía, no puede haber conclusiones al respecto, pero podríamos tenerlos en próximas semanas y si son a favor, con un buen diseño metodológico, hombre, pues seguramente la OMS
los CDC de Atlanta emitirán en sus guías terapéuticas la posibilidad de utilizar ivermectina en pacientes con COVID. Doctor, interesantísima esta exposición que nos acaba de hacer y me parece, doctor, que esto es un reflejo de que muchas veces en los organismos internacionales, en estos órganos tan grandes, también hay que decirlo, no necesariamente están muchas veces cercanos a la realidad. ¿Y quién es mejor que ustedes, médicos que han estado en la práctica diaria y en la batalla, en la lucha por salvar pacientes, que han visto muy de cerca el resultado o no de ciertos medicamentos, doctor? Y lo hemos dicho también, esto es prueba y error, y seguramente cada médico ha visto en sus pacientes una reacción específica a ciertos fármacos. Suponemos que si no ven un resultado adecuado, pues hay que cambiarlo, hay que ajustarlo. Es parte, lamentablemente, de esta prueba y error y estos ensayos que hemos tenido que hacer en estos primeros meses de pandemia, doctor. Así es, Belén, así es, porque la pandemia ha corrido a pasos agigantados, a gran velocidad, y los pacientes ahí están día con día, pacientes graves con riesgo de morir, y el personal de la salud siempre con el mayor intento de poder salvar vidas. ¿Cuántas veces no hemos también incluido en la terapéutica el plasma de fase convaleciente, Belén? Después los estudios mostraron no gran diferencia entre aquellos pacientes en donde se utilizó contra aquellos en donde no se utilizó el plasma de fase convaleciente. Bueno, sí, pero cuando se empezó a utilizar, pues fue con ese propósito, el propósito de el salvamento, de el poder ofrecer algo en circunstancias desérticas desde el punto de vista terapéutico, en donde estábamos con las manos casi vacías para poder ayudar a los pacientes. De acuerdo, doctor, y así es como se han encontrado pues algunos fármacos, algunas terapias que han resultado efectivas, y como usted bien lo ha explicado, se trata de salvar vidas, de echar mano de lo que hay, porque pues hasta ahora es lo que tenemos, lo que hay, doctor. Así que, como siempre, es un gusto charlar con usted, doctor. Le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos para hablar de estos dos temas por demás interesantes. Gracias, doctor. Gracias, querida Belén. Un abrazo muy fuerte, y de igual forma a nuestra amable audiencia. Buen día. Otro abrazo igual de fuerte para usted, doctor. Que tenga un buen día. Nos escuchamos y nos veremos ya en la siguiente ocasión. Gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Muy interesante esta exposición de la ivermectina, este medicamento que le decíamos ya ha resultado controvertido, y el doctor nos ha explicado ampliamente por qué, pero mire, en algunos pacientes sí que ha dado resultado. En fin, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Mire, precisamente antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre este medicamento, la ivermectina, y ayudando más bien a tratar de entender qué está sucediendo en torno a este fármaco. Sin embargo, la controversia continúa. Escuchamos el siguiente informe. La FDA, así como la comunidad científica y las autoridades sanitarias de varios países de América Latina, advierten que el desparasitante ivermectina no está autorizado para la prevención o el tratamiento de la COVID-19. Sin embargo, la ingesta de este medicamento se ha popularizado en la región. Infectólogos consultados por varios medios de comunicación han aclarado que aunque se han usado fármacos de forma aleatoria como la hidroxicloroquina o ritonavir, lopinavir, se ha visto que no ha dado resultados favorables. La única que demostró ser eficaz, sobre todo en los casos de hospitalización graves, es la dexametasona, y en Estados Unidos se utiliza el remdesivir. La FDA advirtió que para la ivermectina no hay estudios de fase 3 que hayan probado su seguridad y eficacia.
Un estudio de fase 3 requiere que la droga se pruebe en miles de voluntarios y se compare con otro grupo al que se le dé placebo. Se advirtió que hay varios ensayos clínicos realizados en varios países sobre ivermectina, pero hasta el momento no hay resultados concluyentes, informó Rocío López Fonseca. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra nuestra compañera Elizabeth Ortiz. El secretario general de la ONU recibió en Nueva York la primera dosis de vacuna contra COVID-19. Cuéntanos, Elizabeth, ¿qué sucedió? Buenos días. Muy buenos días, Belén. Pues justamente como comentas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recibió la primera dosis. Justamente se da en un periodo en el que las oficinas regionales de la ONU han notado un nivel significativo de desconfianza en el biológico. En algunos países, incluidos Japón y varias naciones de Europa, alrededor de la mitad de la población todavía no está segura de recibir la vacuna contra la COVID-19. Entonces, es por eso que el hecho de recibir la vacuna pues muestra una forma de dar confianza a la gente para que pueda recibir el biológico. Entonces, el secretario general de la ONU recibe su primera dosis este jueves en una escuela del Bronx, a pocos kilómetros de la sede de la ONU en Nueva York. Y con esta pandemia ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo, dijo. Entonces, ese es un hombre de 71 años que era elegible para recibir la vacuna en función de su edad. Los residentes de Nueva York mayores de 65 años están incluidos en la fase actual de la vacunación en esta ciudad, que también incluye a los trabajadores escolares, también a socorristas, trabajadores del transporte público y de supermercados. En diciembre, el titular de la ONU ya había declarado que la vacunación era una obligación moral y que cada uno de nosotros brinda un servicio a toda la comunidad porque ya no hay riesgo de propagar la enfermedad. El secretario de la ONU calificó el 2020 como un año de muerte, desastres y desesperación, pero quiso sentar las bases para un futuro más optimista, asegurando que necesitamos pasar de la muerte a la salud, del desastre a la reconstrucción, de la desesperación a la esperanza y de las soluciones trilladas a una transformación. Y además trazó 10 prioridades para el 2021 que se encuentran: responder a la pandemia de COVID-19 en primer lugar, una recuperación económica inclusiva y sostenible, hacer las paces con la naturaleza, hacer frente a la pandemia de la pobreza y la desigualdad, revertir el asalto a los derechos humanos, alcanzar la igualdad de género, que es muy importante, superar las divisiones geopolíticas y encontrar un terreno común, además de reconstruir el régimen de desarme y no proliferación nuclear que se está erosionando. El noveno es aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales sin dejar de protegerse de los recientes peligros que encierran, y pues un reajuste para el siglo XXI. Hasta aquí la información, Belén. Muchas gracias, Elizabeth, por el reporte. Gracias. Buenos días. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz informándonos sobre esta dosis aplicada al secretario general de la ONU. Antes de irnos, China recorre cada vez más a los tests rectales para detectar el COVID-19 en sujetos de riesgo y a los viajeros que llegan del extranjero. Una noticia que, por cierto, causó bastante controversia también y que en nuestra siguiente emisión le tendremos más detalles. Mientras tanto, con esto llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial, un recuento de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.